Radio San Borja y el Instituto para la Calidad de la Pontificia Universidad Católica del Perú presentan Calidad al Día, un espacio dedicado a fomentar la cultura de la excelencia. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Bienvenidos a Calidad al Día, el programa de radio del Instituto para la Calidad de la Pontificia Universidad Católica del Perú. Bienvenidos todos, gracias por estar en este programa que el Instituto promueve, alienta, auspicia con la idea de tener la posibilidad de poner en debate y en agenda los temas ligados al mundo de la calidad, que es un mundo además amplio, apasionante, lleno de posibilidades, y que cada semana, cada miércoles a esta hora, intentamos con buenos invitados y con profesionales expertos en este tema, ir desarrollando un poco más estos asuntos, de los cuales vamos a hablar el día de hoy. A ver, les propongo rápidamente el menú de noticias, el menú informativo, el menú de temas, y comenzamos programa rápidamente porque quiero hablar con nuestro invitado que ya está en cabina de muchos temas importantes ligados al tema de la logística y el transporte, que es uno de los temas que vamos a ver el día de hoy, y que no es un tema menor. Más aún en un país con los desafíos comerciales que tiene, con los TLCs abiertos, que además hoy es sabido que no los estamos aprovechando en la medida en que estamos comprando más de lo que estamos vendiendo, y esto tendría o podría tener que ver con aspectos logísticos también. Bueno, eso es un tema que vamos a tocar el día de hoy, así que los invitamos desde ya a ser parte del programa e incluso a participar en el 641-2007, 641-2007, la central telefónica de Radio San Borja, que nos acoge en los 91.1. Luego vamos a hablar de construcciones de calidad. La construcción crece, sigue siendo un motor importante en nuestra economía, pero hay que preguntarse si estamos ante construcciones de calidad o no. No basta con ver un edificio para saber que este es de calidad, no basta con ver una casa para saber que esta está construida de forma técnica y con calidad. Y tampoco podemos esperar el terremoto que se nos viene o que vendrá en algún momento para ver qué casa resistió o no. Tenemos que tener claridad en lo que es calidad en la construcción, y de eso vamos a hablar con nuestro invitado. Y también hablaremos con los amigos del CINEACE. Vamos a hablar de la certificación de profesionales, la importancia de certificar a los profesionales. ¿Por qué sería bueno hacer esto? Bueno, hablaremos con los expertos. El Sistema Nacional de Certificación y Acreditación, el CINEACE, tiene muchas cosas que decir y vamos a hablar también de ese tema. Bueno, el menú está servido. Nos vamos a la pausa, es una pausa breve, reiterándoles la hora, 4:03, y reiterando los teléfonos de la radio, el 641-2007, el teléfono de radio San Borja en los 91.1, casi me equivoco, de radio, ¿no? Radio San Borja en los 91.1. Regresamos tras la pausa. Muy bien. Seguimos en Calidad al Día, el programa de radio del Instituto para la Calidad de la Pontificia Universidad Católica del Perú, y vamos a hablar de lo que les habíamos anunciado con nuestro invitado. Él es docente del Instituto para la Calidad, pero es un hombre que ha trabajado buen tiempo en temas ligados a logística y a transporte, y eso le da una amplísima experiencia y una mirada interesante en un tema que para quienes no estamos en el mundo de la logística puede resultar apasionante, pero también desafiante, ¿no es cierto? Miguel Santibáñez de Osamblea, docente del Instituto para la Calidad de la PUC, nos acompaña. Miguel, bienvenido. Muchas gracias, Carlos. Gracias por estar con nosotros. No, las gracias a ti y bueno, al Instituto para la Calidad, pues que es la institución que patrocina este programa y para la cual yo trabajo ya hace 4 años, que me acoge también, claro, en el mundo de la docencia y en el mundo de la consultoría. Miguel, en un principio la logística no era más que tener un producto justo, en el sitio justo, en el tiempo oportuno y al menor costo. ¿Esto sigue siendo así o han cambiado las cosas? No, en esencia, efectivamente, como tú dices, pues la logística busca que efectivamente las responsables de la operación de cualquier empresa, cualquier organización, dispongan pues de todos los elementos que necesitan para poder operar. Sin embargo, es importante resaltar que para que se logre ese resultado,
¿no? Toda la cadena logística y todos los procesos que están detrás de un cliente que finalmente recibe un producto en el momento oportuno, hay toda una serie de elementos y toda una serie de factores que tienen que trabajarse con formalidad, ¿no? Y ahí es donde yo ¿Qué es formalidad? ¿A qué te refieres? A ver, el sector logístico, el sector transporte, fundamentalmente es muy informal. Es muy informal, ¿no? Aquí, y es más, incluso está alentado por el mismo consumidor, ¿no? Aquí tú sabes, pues, que el mismo... la búsqueda de precio. La búsqueda de precio, aquí uno se va, pues, al terminal de Fiori, ¿no? Y tiene toda una gama de servicios informales que lo llevan a cualquier parte de acuerdo. de Perú. Entonces, el sector de transporte y el sector logístico en general ha estado muy marcado por la informalidad, y eso pone en riesgo las operaciones de las empresas, ¿no? Porque finalmente, cierto, ¿qué hace? ¿Obliga al formal a precarizar su servicio para poder competir? Obliga al formal efectivamente a no buscar que dar valor agregado. Okay. ¿No? ¿Por qué? Porque evidentemente ese para valor agregado, exacto, claro. ¿no? ¿Qué pasa, no? Tú cuando subes a un bus o a una combi informal, tú no sabes, pues, si, por ejemplo, ese chofer ha pasado por una prueba de alcoholímetro, no sabes si ese chofer está... Si ese motor está bueno, si esas llantas son las pertinentes. Si tiene mantenimiento. Así es. Entonces, si ese chofer está capacitado, está con una salud adecuada, ¿no? Porque en el sector de transportes muchas veces, pues, a un chofer, ¿no? Y yo que he trabajado muchos años con conductores, un conductor le duele la muela, por ejemplo, ¿no? Y se sube al auto. No solo se sube al auto, sino que va a la farmacia y pide un analgésico. Ay, caracho. Entonces, toma ese analgésico. Se puede dormir en el camino. Puede dormir en el camino. Claro. Entonces, todo eso, las empresas de transporte que sí buscan ser formales y que sí trabajan con sistemas de gestión de calidad y de seguridad, de salud, buscan prevenir todos esos riesgos, ¿no? De acuerdo. En el tema del transporte, que es el tema que tú has manejado, ¿la cadena logística es por lo general similar en todas las empresas formales o tienen diferencias notables? No, hay similitudes definitivamente, pero también hay diferencias, sobre todo cuando hablamos de dos mundos que son el transporte interurbano y el transporte interprovincial. Okay. ¿No? En el transporte interprovincial tú tienes una operación de alguna manera más controlada. Es más fácil manejar una empresa que da servicios interprovinciales. Las frecuencias de las salidas son más espaciadas. Okay. Sin embargo, cuando tienes una empresa interurbana que tiene mucho movimiento, es mucho más complejo, ¿no? Entiendo. Entonces, obviamente ahí se hace mucho más complicado controlar los riesgos, ¿no? Prevenir los riesgos. Siempre es más riesgoso una empresa de servicio interurbano. ¿Dónde comienza el proceso de la logística en el transporte de personas? ¿En qué momento comienza y en qué momento termina? A ver, siempre... en breve, ¿no? Un poco sí, para resumir. Claro, la idea es, tú básicamente tienes todo un equipo detrás que forma y entrena a una serie de personal, como conductores, anfitriones, un equipo que hace mantenimiento de los buses, y ese digamos son procesos que se van ejecutando de manera permanente, de tal forma que esos procesos están listos para que cuando una persona se acerque a una ventanilla a comprar un pasaje, ¿no? Tenga disponibilidad a la hora que le prometen el pasaje y pueda, pues, efectivamente salir y llegar a su destino, ¿no? Ese digamos es el gran proceso, ¿no? Lo que hace una empresa de transporte es captar una necesidad de una persona que está en el punto A y tiene que llegar al punto B. Entonces, ese es el gran proceso que tiene que ejecutar. Obviamente tiene detrás, como dije, toda una serie de procesos de mantenimiento, una serie de procesos de capacitación, de monitoreo a los conductores, para poder hacer ese proceso muy eficiente, ¿no? Ese proceso en las empresas de transporte es a veces complejo, porque las empresas de transporte no solo pelean con la informalidad, ¿no? Sino que pelean también con las aerolíneas, que ahora te ponen a disposición, pues, pasajes a muy bajo
a muy bajo precio, ¿no? Entonces ya están como que muy apretados por todos lados, ¿no? Porque tienen por un lado la aerolínea, por otro lado la informalidad, entonces su rentabilidad es muy pequeña. Okay. Entonces tienen que hacer ese proceso lo más eficiente posible, ahorrar la mayor cantidad de costos, hacer que los conductores manejen de la manera más uniforme posible para que eso disminuya el consumo de combustible y de esa manera pues poder ser rentable, ¿no? ¿Cuánto complejiza el trabajo de logística en el transporte el control y los trabajos que hace Sutran? Digo complejizar en el sentido que obliga a los formales a ser cada vez más exigentes en el servicio que ofrecen. Y quizás deberían cargarle la mano al informal con colaboración con la policía y con las autoridades respectivas. Pero ¿sienten que Sutran es un aliado en esto o no necesariamente? Es una buena pregunta. Yo te cuento una experiencia. Cuando yo trabajaba en un grupo grande que hace transporte interurbano. Interurbano, sí. En Grupo Soyuz. Yo fui jefe de calidad y seguridad en el Grupo Soyuz. Okay. Y en la época en que yo justo comencé a trabajar con ellos, salió la ley que impedía que los buses vayan a más de 90 kilómetros por hora. Así es. Entonces, en ese momento, y como, bueno, controlaban a través de GPS directamente la Sutran. Yo he hecho Lima-Ica y no pasaba de 90. Ajá. Y veía buses a mi costado pasar a una velocidad. Claro, los informales iban rapidísimo, claro. Pero mi bus iba a 90. Claro, correcto. Entonces, ¿qué pasó? ¿No? En ese momento, la empresa pensó, caramba, esto puede ser un problema, ¿no? Entonces, ¿por qué? ¿Por qué? Porque impedía que se llegue más rápido, ¿no? Al punto de destino, ¿no? Entonces, en un negocio donde yo tengo que tener las unidades libres, correcto, para seguir haciendo viajes. Correcto. El negocio está en mantenerse vivo en la carretera, ¿no? ¿Y cómo hicieron? Tuvimos que cumplir definitivamente la ley, pero ¿qué nos dimos cuenta, no? Que vino como un agregado que nadie pensaba, que al uniformizar la velocidad de viaje, el consumo de combustible bajó terriblemente. No te creo. Exactamente, ¿no? Entonces... pero considerablemente. Considerablemente, ¿no? Entonces, uno dice, oye, no, sí es cierto, el regulador, efectivamente, como tú dices, ¿no? Está encima de nosotros porque somos visibles, al informal, pues no le cae porque obviamente no lo ve. Así es. Pero, y eso a veces puede ser un problema, pero también puede ser una oportunidad, ¿no? Interesante mirada esa. Sí, entonces el viejo, digamos, adagio de que la crisis y la oportunidad son como dos caras de una misma moneda, se ve también en el aspecto de la regulación, ¿no? ¿No? En el mundo del transporte me preguntaba si alguien nace para ser chofer, o si el chofer del transporte peruano es una persona que tiene la necesidad y entra al mundo del transporte. ¿Qué lectura tienes? Es una pregunta muy interesante porque justamente en los últimos años y a raíz de la regulación y la labor de la Sutran, el mercado de choferes se ha ido reduciendo porque antes, ¿cómo era que se formaba un chofer? ¿No? Sí, un señor. chofer se formaba, ¿por qué? Porque el tío, el padre... Así es, le había enseñado a manejar. Exacto, ¿y dónde le enseña a manejar? En la ruta, pues, ¿no? Es decir, agarra un rato el timón. Uy, es tremendo. Y dale, ¿no? Y así era como en medio de la informalidad, efectivamente, y eso... así se formaban y eso ahora ya no puede suceder. Entonces tienes y si bien es cierto, está bien, ¿no? El otro lado de la moneda es el que no se ha desarrollado porque no se han, digamos, generado nuevas opciones para que el chofer se profesionalice. Entonces tenemos pues un déficit en el mercado, ¿no? En la época que yo trabajaba en Grupo Soyuz teníamos un problema para encontrar buenos choferes, porque no había mercado, las mineras se lo llevaban todos. Claro. Y entonces ahí está la tarea pendiente, creo yo, a nivel de regulación, de generar esas oportunidades para profesionalizar la labor de chofer y que se convierta, ¿por qué no en algo como lo que era antes ser chef? Antes ser chef era mal visto. Seguro. Y ahora un pues, profesional de volante debe ser un profesional. Okay. Me queda un minuto, Miguel. Quería preguntarle por la ausencia de infraestructura vial. ¿Cuánto toca, cuánto daña, cuánto complejiza la labor de la logística en el transporte? No, definitivamente yo creo que es uno de los grandes pendientes. Es uno de los grandes pendientes. Aquí pues tenemos una serie de restricciones a nivel de infraestructura. Algo se está tratando de hacer, pero yo creo que todavía es insuficiente. Pues y sin esa base, digamos, va a ser muy difícil pues que los servicios de transporte,
los servicios logísticos se puedan desarrollar plenamente y aprovechar pues las oportunidades que nos dan pues los tratados de libre comercio y demás, ¿no? ¿Qué pasa con ello? ¿Te daña la unidad? ¿No te deja llegar a tiempo? Definitivamente, ¿no? Pistas en mal estado hacen que las unidades pues dañen las llantas, el mismo hecho de que no tengamos autopistas, por ejemplo, ¿no? Así es. Acá recién se va a terminar el tramo de autopista hasta Ica. Eso es impresionante. Claro, un atraso de años. Está realmente muy atrasado. Y yo creo que así como la educación, la infraestructura es base para que este país pueda crecer. Más claro ni el agua. Miguel, muchas gracias. Gracias por estar con nosotros, por habernos acompañado esta tarde. Y te veremos pues en el Instituto para la Calidad en los cursos que dictas. Muchas gracias. Claro que sí, muchas gracias a ti. Miguel Santibáñez, de Asamblea, docente del Instituto para la Calidad de la PUC, especialista en logística y transporte, auditor y en general de temas de calidad. Hacemos una pausa y volvemos en Calidad al Día. La motivación nos impulsa a comenzar y el hábito nos permite continuar. Ya volvemos con Calidad al Día. Al ir a la playa, preste mucha atención a estos consejos. Utilice los baños públicos, no use la playa como baño personal. Recuerda que tu mascota no puede acceder a la zona de baño ni a las zonas verdes. La contaminación que causan los desperdicios afecta negativamente a los organismos que viven en él. Mantengamos nuestras playas limpias. Es un consejo de Radio San Borja. Lleve el show a su casa o empresa. Conjuntos criollos, orquesta digital, equipos de sonido, la hora loca, catering y todo lo que usted necesite para un buen evento. Llámenos al 641-2005. Mediacorp, eventos y espectáculos. Agenda Central. Hola, soy Gloria Granda y los invito a escuchar Agenda Central para conocer lo que sucede en el Perú y el mundo. De lunes a viernes a las 11 de la mañana y de martes a viernes a las 5 de la tarde, aquí en Radio San Borja 91.1. Muy pronto tú también podrás ser parte de la radio. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Franklin y a partir de este 2 de marzo tú también serás parte de la escena, aquí en Sector M, donde damos todo por la música y por supuesto en Radio San Borja 91.1. ¡Prepárate! Ahora Radio San Borja está más cerca de ti. Encuéntranos en los 91.1 FM y en nuestro portal web www.radiosanborja.com, donde no solo podrás escucharnos, sino también vernos vía nuestra web TV. Radio San Borja, líder en peruanidad. Continuamos con Calidad al Día. Tips para innovar. Pregunta acerca de todo. Después de preguntar, haz preguntas distintas. Y después, pregunta las mismas cosas de manera diferente. Cuatro de la tarde con 18 minutos. Si usted se acaba de incorporar a los 91.1, estamos en Radio San Borja, líder en peruanidad además. Gracias por acompañarnos, gracias por estar con nosotros cada tarde de miércoles, donde llevamos Calidad al Día, el programa de radio del Instituto para la Calidad de la Pontificia Universidad Católica del Perú. Vamos a hablar de las construcciones de calidad y vamos a centrarnos en el tema del precio. El precio es un tema clave para quienes quieran adquirir una vivienda. Y ha habido en los últimos años un fuerte incremento del precio de la vivienda. Parece haberse estabilizado un poquito e incluso en alguna medida bajar. Pero mejor que Omar Samaniego, gerente general de Quality Consulting, presidente además del Comité de Calidad de la Cámara Peruana de la Construcción de Capeco, nos explique cuál es la situación del precio de la vivienda y ligar esto a la construcción de calidad. Omar, bienvenido. Muchas gracias por la invitación. No, a ti, por favor, gracias por estar con nosotros esta tarde. Sí. Vamos al grano. ¿Cuánto gana hoy una productora en términos generales por la venta, en porcentaje? ¿Cuál es el margen de ganancia por la venta de un departamento, de una casa? ¿10, 15, 40, 20? ¿Cuánto? No tengo idea. Pienso que es bastante variable. Algunos pueden hablar de 10, de repente de 15, ¿no? Lo importante acá es qué factores van a determinar esa utilidad. Okay. Mucho se habla del precio del terreno y ciertamente en distritos donde hay una restricción por la altura sobre todo,
el precio de terreno impacta bastante porque no hay por dónde mitigar añadiendo más departamentos. O sea, viejas casonas en Miraflores o en Surco con poca altura, vendido esa casona a un terreno muy caro, como terreno, un precio muy caro, te obliga a subir el precio para mantener un margen interesante de negocio. Efectivamente, ¿no? Pero obviamente la situación cambia en otros distritos donde no hay mucha restricción por la altura y por tanto pues uno... Jesús María, ¿no? Entonces uno... Plantas de 20, 25 pisos, hay más departamentos de 80, 90 metros cuadrados, hay una utilidad enorme. Entonces ya con un grupo de departamentos, un grupo de pisos, uno ya pagó el terreno. Si es que no construyó ya con todo vendido también, Omar, es otro sentido, ¿no es cierto? Además de que también es cierto que algunas constructoras no tienen el terreno desde el año pasado, sino lo tienen hace 2 o 3 años atrás, ¿no? Y obviamente compraron a precios un poco menores. Mucho menores, ¿no es cierto? Y ahora pues ya venden a un precio de mercado que, bueno, hemos visto que ya como que se ha frenado, ¿no? Entonces, uno de los elementos claves para el precio final del departamento es el terreno. Definitivamente. ¿Qué otro? Sigamos con el precio. Bueno, hay otro componente, ¿no? Que es un componente ya más, digamos, de mercado, de especulativo, ¿no? La facilidad al crédito que también tienen las personas. Entonces, bueno, la ley de la oferta y la demanda, ¿no? Hay más demanda y comienza a crecer obviamente los precios de la vivienda, ¿no? Y hemos tenido pues en ese sentido hasta hace poco, ¿no? Es el famoso boom de la construcción. Así es. El tema está si hemos tenido un boom de la calidad. ¿No? Entonces, ojalá hubiera ido de la mano. Pero era un boom, perdóname que te interrumpo, Omar, especulativo. Es decir, la gente compraba para no vivir, sino para alquilar y vivir un poco de esa renta y ir pagando la hipoteca, o si vivían en las casas. Yo creo que ha habido de los dos tipos, ¿no? Sacar un número exacto es un poco complicado, pero de hecho que había de los dos tipos, ¿no? Que no está mal, digamos, vaya, siempre especular es un problema si esto es masivo y complejiza el fenómeno, ¿no? Como ha pasado en España o en otros países donde la especulación ha parado a la industria. Esto no ha sido el tema, así no ha sido el tema en el Perú. Yo creo que sí ha habido eso. ¿Hasta qué medida? Es un poco difícil de estimarlo, pero doy un número rápido, ¿no? Desde 2006 salió una publicación. A 2013 el precio del terreno, perdón, de los departamentos por metro cuadrado ha aumentado 250%. Entonces la gran pregunta es, ¿el Producto Bruto Interno Per Cápita ha aumentado en 250%? Definitivamente que no, ¿no es cierto? El ingreso de las personas que está asociado obviamente eso tampoco ha aumentado en esa proporción. Alguien puede decir que estaba muy bajo, y sí, ciertamente, ¿no? Pero habría que ver hasta qué punto el ciudadano es capaz de afrontar las diferentes deudas que tiene, ¿no? Y también hacer correctas comparaciones, ¿no? Muchas veces dicen el precio aún está bajo en Lima porque en Sao Paulo está bajo. Pero creo que hay una gran diferencia entre Lima y Sao Paulo. Así es. Obviamente, el metro de Lima versus el metro de Sao Paulo. Por supuesto. No todos los servicios que tiene Sao Paulo versus los que tiene Lima, ¿verdad? No por desmerecer a Lima, pero la otra es casi una mega capital en el sentido latinoamericano del término, ¿no? Es una selva de cemento, realmente. Cuando uno sale del aeropuerto, comienza a ver la ciudad del aire, es una selva de cemento. Es una selva de cemento, es una buena descripción. Sigamos analizando el precio. ¿Cuál es la tendencia? ¿Vamos a mantenernos en estos precios? ¿Percibes que podrían subir? ¿En qué medida pasarían una u otra cosa? Bueno, recientemente la Cámara Peruana de la Construcción sacó un reporte de que se tienen alrededor de 15.000 viviendas en stock, o sea, que no se han vendido, ¿no? Unidades inmobiliarias que no se han logrado vender, ¿no? Eso es una mala noticia para el mercado, ¿no? De hecho, o sea, al menos se estipula de que por lo menos los siguientes 12 meses no va a haber mucha variación, ¿no? De ese precio, ¿no? ¿Por qué no han salido? Yo pienso de que se debe al tema del bueno, es mi humilde opinión, sí, es por favor. Una sobrevaluación de los precios. Sobrevaluación. Así es. Los están vendiendo muy caro. Claro. Y bueno, está llegando, digamos, un punto de equilibrio de oferta y demanda, ¿no? Eso es, digamos, algo bastante conocido, ¿no? Pero ese punto de equilibrio debería de venir en que el stock se agote. Así es. Entonces, cuando ya hay un sobrestock, entonces puede haber una baja
que de hecho que se ha dado en algunos casos. Yo, por ejemplo, como docente de posgrado, conversando con algunos alumnos, algunos directivos de empresas inmobiliarias, cómo ejecutan ese rebaje de precio. Lo ejecutan pues con descuentos, ¿no es cierto? Descuentos, digamos, extraordinarios, ¿no es cierto? O aprovechan las ferias inmobiliarias y hacen descuento sobre descuento, ¿no? Okay. ¿no? Para lograr eso, ¿no? Y yo creo, sin embargo, que ahora más bien la competencia por estas empresas que ofrecen obviamente los departamentos, tiene que ser por la mejora de la calidad. Hay que ir por esa línea. Hay que ir por esa para línea. sostener ese precio, dices, Omar. Para sostener el precio, ¿no? Porque, por ejemplo, te comento algo, ¿no? Hace poco nomás yo estuve ayudando a una amistad para recibir su departamento. Ok. ¿No? Entonces, tú fuiste a revisar qué le estaban vendiendo a tus amigos. ¿no? Okay. Y es la segunda vez que lo hago, Ya. ¿no? En una primera ocasión levanté de manera muy rápida su cinta, ¿no? Algo así como 25 observaciones, Ya. ¿no? Cuando le pregunté Al ojo nomás. Sí, rápido. Y a la arquitecta, cuando le pregunté cuántos eran las observaciones que levantaba habitualmente, me decía pues 3 o a veces ninguna. Entiendo. ¿No? Entonces, con esta otra amistad... No, pero tú tienes un ojo diferente, pues, Omar. Bueno, que el del común de los mortales, digamos, Bueno. cuando queremos un piso, ¿no? Bueno, entonces igual también hace un par de semanas hice también el mismo servicio a otra amistad, y igual encontramos cosas que, por ejemplo, ¿no? A ver, ¿qué cosas? Encontrábamos de que había vidrio crudo y vidrio templado. O sea, no todo era ni crudo, pero no todo era templado. El vidrio templado es aquel que si uno lo rompe, sobre todo si tiene criaturas, se vuelve como Pastillas, granos y no corta. No el vidrio corta. templado, como el de un auto. Así es. El vidrio crudo, sin embargo, sí corta. Sí. Se vuelve astilla. Obviamente, Sí. si uno tiene un niño, peor todavía, ¿no? Entonces, ¿Y era un ocurría- edificio alto? Sí, es Porque un en caso de edificio temblor alto. esos cuchillos caen con todo, Omar. Podría ser si no está bien instalado. Ajá. Entonces, ocurría de que el 50% tenía vidrio templado versus vidrio crudo. Entonces, cuando uno ve, oye, ¿en qué momento en la especificación, en la Ok. oferta que le das, le estás diciendo al cliente qué es eso lo que va a tener? Entonces, hay muchas cosas que el cliente no sabe y paga un precio alto, y preguntas que serían muy simples ayudarían a hacer una mejor oferta y también una mejor compra por parte del cliente, ¿no? ¿Y por qué allí alguien vendería un departamento con esas características? ¿Porque se les acabó un stock? ¿Porque tuvieron que Por reemplazar? tema de costos, de hecho, que el vidrio Por tema templado de es más costos, costo- es más barato. caro. El vidrio templado es más caro y el vidrio crudo efectivamente más ¿Qué barato. ¿Qué otra cosa encontraste en esas 25? Otros temas, por ejemplo, que encontrábamos es que con el tema de gas, por ejemplo. Gas. ¿no? El tema de gas, efectivamente, ¿no? ¿Qué es lo que pasaba ahí? Cuando vemos la instalación, preguntamos, bueno, ¿dónde vamos a instalar la termoeléctrica? ¿Ya? Y nos dijeron, no, solamente vamos a instalar, usted puede instalar una termagas. Ya Pero yo tenemos- quiero eléctrica. Pero yo quiero eléctrica. Claro. En todo caso, las dos posibilidades. Así es. No, es que estaba pensado en el proyecto que sea Bye. a gas. Oye, pero en ningún lado me lo dijiste. Ah. En ningún lado me lo dijiste. Pero estamos hablando de un tema de desinformación. Desinformación. Entonces lo que hice Porque fue... si tú me dices que solo es gas, yo tomaré la decisión, pero tienes que decirme que es solo gas. Efectivamente, si te compro a ti o le compro a otro. Así es. Y obviamente el gas no lo voy a tener mañana. O sea, hay un periodo de seguro. instalación. Hay personas que no les gusta usar gas, que prefieren Claro. usar eléctrico, y eso hay que Así respetarlo, es, ¿no? Así es. Entonces, algo que, por ejemplo, se planteó la inmobiliaria para que tomen acción, y finalmente la tomaron, es algo que poca gente sabe. Uno puede, por la ley de transparencia, solicitar los planos con el cual se aprobó el expediente a la Ya. municipalidad. Ya. Entonces solicitamos los planos. Para pedimos contrastar con la realidad final. Exacto, pedí un detalle técnico, ¿no Ya. es cierto? Hice una evaluación inclusive con una amistad, me ayudó a hacer una evaluación de gas también para unos parámetros específicos, ¿no? Vimos algunas deficiencias también, ¿no? Entonces planteamos pues que se corrige esa situación. Entonces, estas cosas se pueden facilitar si es que el cliente estuviera más informado, ¿no? Y por ahí un poco que viene también la iniciativa, como Comité de Calidad de Capeco, pensamos en elaborar un formato, algo así como de las preguntas típicas que tienes que hacer antes de comprar un departamento. Entonces comparas. Eso es ¿no? muy útil. Entonces comparas, ¿no? A ver, este me ofrece instalación eléctrica para el gas, este no. Este me ofrece todo vidrio templado, este no. Claro. ¿No es cierto? Y Este tomo debería- decisiones. Y toma decisiones. Perfecto. ¿no? Omar, tengo más preguntas que hacerte, pero te las voy a hacer después de la pausa. Son las 4:29, como siempre. Muchas gracias por estar con nosotros en el programa. Son las 4:29, pausa y volvemos en Calidad al Día a través de Radio San Borja en los 91.1.
Tips haciendo para innovar. anotaciones. Establece un Claro, ¿cuál era la portafolio de pregunta que me oportunidades hiciste, la última? a corto, Que me mediano olvidé. y largo plazo. Ya volvemos con Calidad al Ok, Día. ok. El tema de los reclamos. 641-2007. Tus comentarios y sugerencias, pedidos musicales y mucho más. 641-2007. 641-2007. Número de cabina de Radio San Borja. San Borja Noticias presenta el avance informativo de esta hora. Buenas tardes, bienvenidos a la información. Tras considerar que el estilo de Daniel Urresti anunciaba ya su interés por la política, el ex titular del Interior, Walter Albán, indicó que más allá de las actitudes o los dichos todavía no está del todo claro cuál es la propuesta de fondo que tiene Urresti para el país. Bueno, la política tiene sus propios códigos. Yo creo que lo que no va a ocurrir es que pase desapercibido. Ahora, ¿qué puede ser, digamos, en términos positivos o conveniente para el país? Eso dependerá mucho de cuáles sean los planteamientos de fondo, ¿no? Porque más allá de las actitudes o de los dichos o afirmaciones, lo importante es cuál es la propuesta que cada quien quiere traer. ¿Saber qué cosa quiere para el país? En el fondo, y eso todavía no para el país. Eso todavía no está del todo claro, ¿no? El vocero alterno de Gana Perú, Teófilo Gamarra, sostuvo que respeta la decisión de su colega Marisol Espinosa de ya no aportar el 10% de su salario al Partido Nacionalista, aunque precisó que la también vicepresidenta de la República debe explicar lo que la motivó a tomar esa medida. Continuamos con más información en los 91.1 de Radio San Borja. En deportes, el delantero peruano Claudio Pizarro no estaría en los planes del Bayern de Múnich para la próxima temporada, luego de que trascendiera que el técnico del club, Pep Guardiola, realizaría una renovación de todo el plantel. Con más información regresamos en 30 minutos. Sigue en sintonía de Radio San Borja 91.1, líder en peruanidad. Tiempo para conversar. Un espacio de diálogo, entretenimiento, salud y bienestar. Todos los sábados a las 10 de la mañana. Tiempo para conversar. Por San Borja 91.1. Gracias a Fisiomed, Centro de Fisioterapia y Rehabilitación. Visítanos en fisiomed.com.pe. Señores padres de familia, si sus hijos se distraen, no comprenden lo que leen y usted tiene que recordarle que estudie y hagan sus tareas, escucha de martes a viernes a las 6 de la tarde, Educando, por Radio San Borja, líder en peruanidad. Cada 30 minutos, Radio San Borja te informa de todo el acontecer nacional, internacional y deportivo. San Borja Noticias. Síguenos también en Facebook, Twitter y en www.radiosanborja.com. Continuamos con Calidad al Día. Tips para innovar. Busca otra idea después de que surja la mejor idea. Cuatro de la tarde con 33 minutos. Qué bueno que se hayan quedado con nosotros en Calidad del Día, porque estamos conversando con Omar Samaniego. Omar es gerente general de Quality Consulting, presidente del Comité de la Calidad de la Cámara Peruana de la Construcción Capeco, y estamos hablando de las construcciones de calidad con un enfoque ligado al precio. Y antes de irnos a la pausa, Omar nos estaba contando que efectivamente uno puede encontrarse hoy día con una oferta interesante, hay stock de viviendas además, pero que hay un problema en la supervisión de la calidad de lo que te ofrecen. Y entonces, claro, la pregunta cae por su propio peso, es decir, ¿qué pasa cuando lo que nos han vendido y ya hemos pagado no cumple con lo que nos habían ofrecido, no nos satisface? ¿Cuál es el mecanismo para ejercer un reclamo y si puedo ganar? Bueno, el mecanismo definitivamente es recurrir a Indecopi. Indecopi, por ejemplo, en los 3 últimos años ha amparado alrededor de más de 800 reclamos, ¿no? Que ha implicado, pues, penalidades a las inmobiliarias, ¿no? Pero entonces, ahí la penalidad es para la empresa, pero ¿qué pasa con el usuario, con el cliente? ¿Cómo se beneficia él de haber ganado ese reclamo? Bueno, implica pues la reparación total del bien, además de que hay algo que es interesante y que las personas tienen que estar enteradas de esto. A veces las constructoras y también las inmobiliarias, bueno, las inmobiliarias en todo caso, que son quienes comercializan, indican de que hay un año de garantía. Entonces uno piensa, después de año ya no puedo pedir nada.
Y ciertamente hay cosas que no aplicarían ya después del año. ¿Qué sí aplicaría, Omar? Por ejemplo, un tema estructural. Por ejemplo, un tema, digamos, de filtración. Entonces, eso es lo que se llama vicio oculto. Vicio oculto. Aquí, así es. Y hay una responsabilidad civil de hasta 5 años por tema de vicios ocultos. Pero ¿cómo me van a vender un departamento con problema estructural? Todo el edificio estaría en peligro. Efectivamente, ¿no? Bueno, aún hemos tenido un caso evidente, ¿no? Pero pueden haber problemas bastante serios al respecto, ¿no? El tema de la filtración es muy conocido. Muy común. ¿No? Muy común, ¿no? Entonces, si es que no había una buena supervisión de calidad en las pruebas hidráulicas, que es lo que se aplica, definitivamente uno va a tener después del año o antes del año inclusive ese problema de filtración. Así el edificio tenga certificación LEED, por ejemplo, así tenga disipadores antisísmicos, que son atributos muy buenos, interesantes en temas de calidad, ¿no? Características de la edificación, pero no quitan el hecho de que puede haber una pobre supervisión, ¿no? Y por tanto un bajo nivel de calidad en la entrega, ¿no? En el caso de la filtración, ¿qué fue lo que falló para que se filtre el agua de un edificio? Bueno, hay diferentes causas, ¿no? La más común es la falta de pruebas hidráulicas. Okay, ¿qué significa? Abre los caños, que corre el agua y veamos cómo va. Esa es una parte, es antes de eso. Antes de eso se cierran las líneas de agua, antes de inclusive colocar el concreto, y se hace una prueba a presión de agua. O sea, lanzas agua con toda tu fuerza. Se llena de agua la línea. ¿Las tuberías? Y se le inyecta presión, con una bomba, ¿no? Y se le deja cerrada. Entonces va a marcar... Todavía no enterré las tuberías, las tengo expuestas. Exacto. Eso es fundamental. Entonces se le da una presión específica y de esa presión determinada no debería bajar. No debería haber filtraciones y uno debería ser capaz de ver las filtraciones. Entonces, por tema de tiempo se ahorran esa prueba y te entregan el departamento muy bonito, con de repente muy buenos acabados, pero dentro viene el problema, ¿no? Y una filtración de humedad es un problema. Es un problema, ¿no? O a veces, por ejemplo, que es lamentablemente muy común, se hacen aditamientos artesanales, o lo que se le dice un poco en jerga, aditamientos hechizos, ¿no? O sea, hay que empalmar, no entra, bueno, agarro mi soplete, quemo, me vuelvo escultor en PVC y hago un aditamento. Un desastre. Nadie se va a dar cuenta. Pero entonces, Omar, ¿quién es el responsable en el Perú de supervisar la calidad de lo que se construye? Bueno, en principio no tenemos un ente regulador. No hay un ente regulador fuerte, ¿no? De hecho, de que está el Colegio de Ingenieros, al cual uno puede recurrir, reclamar, ¿no? Pedir soporte, ¿no es cierto? Hay uno el Colegio de Arquitectos también. El Colegio de Arquitectos también, ¿no? Pero no es un organismo centralizado que periódicamente haga ese tipo de labor. Por ejemplo, ¿no? En Estados Unidos, si hablamos de contrafuego, existe la NFPA, que es la Asociación Nacional de Lucha contra el Fuego, ¿no? Y que súper exigente, ¿no? Y que exige, digamos, obra de oficio en todas las construcciones que se hacen. No te creo, de oficio. Obra de oficio, ¿no? Construcción que se levanta, ellos están ahí. Ellos tienen que estar ahí, ¿no? Y obviamente cuando se rompe eso, digamos, una de las reglas, hay multas altísimas, ¿no? Entonces, bueno, de hecho que Estados Unidos es otra realidad. Es otra realidad, así es, ¿no? Otros niveles de supervisión. Por ejemplo, ¿no? En Estados Unidos existe como industria, digamos, la inspección de viviendas. Estos dos pequeños, digamos, ayudas, servicios que hice a dos personas, en Estados Unidos es una industria. Pero en el caso del Perú, si cada distrito da las licencias de construcción y no tienen todos los mismos criterios, ¿cómo supervisar, Omar? Lamentablemente no hay posibilidad de hacer una adecuada supervisión, empezando porque cambian los criterios, o en otras palabras, a veces no hay criterios sólidos, fuertes, ¿no? Yo, por ejemplo, he visto en algunos distritos, siempre avanzando, ¿no? Cuando paso por la calle, ¿no? Algunos, digamos, errores, inclusive arquitectónicos severos, ¿no? O sea, por ejemplo, una tubería de desagüe que pasa al costado de un hall que es de recepción. Entonces eso uno dice, pero ¿cómo va a pasar una tubería en el hall de recepción? Entiendo. Entonces, cuando uno pregunta, oye, y cuando uno le pregunta a la inmobiliaria, ¿y cómo van a hacer esto?
Y uno dice, bueno, ¿por qué no lo tapas? Es que si lo tapo, reduzco el área de ingreso. Y la tubería pasa por el medio. No pasa en el costado, no pasa te del creo, muro, ¿no? Yeah. Ni hablar. Entonces eso lo tienen que hacer los propietarios. Una vez que la municipalidad dé la conformidad de obra. No, pues eso es informalidad, pues, Omar. Entonces, efectivamente, o sea, esas cosas, por ejemplo, se ven que pasa por alto, ¿no? Y a veces al ciudadano de pie. Es por eso que la mejor forma de mejorar la calidad es informando, desde este punto de vista, es informando al comprador. Uh-huh. O sea, si el productor no va a alinearse, bueno, la existencia del negocio se debe al que compra. Ok, enseñémosle a comprar. De acuerdo. Sí. Dos cosas que sí he visto que en los últimos años han mejorado mucho, con respecto, al menos desde fuera, con respecto a la forma como nos venden los departamentos y establecen los precios de venta. Uno de ellos es la atención al cliente en el momento en que se aproxima la persona o la pareja a comprar. Tengo un piso modelo para visitar si el edificio todavía está en construcción. Digamos, no me reciben en medio de un container lleno de papeles y de planos, claro, sino que ha mejorado la atención. ¿Dirías que eso es así? Yo creo que sí, ¿no? Pero digamos es un paso básico aún, interesante al menos, un primer paso interesante, pero que hay que dar pasos adicionales. ¿Cómo cuáles? Por ejemplo, ¿no? Algo que vi el año pasado, en la feria inmobiliaria, que hubo en abril del año pasado, es que, por ejemplo, había unas inmobiliarias que ofertaban o premiaban, digamos, con una cena con artistas de televisión. Si comprabas el departamento. Si comprabas, hacías tu separación y demás, ¿no? Okay. Pero había otra que tuvo una propuesta interesante, mira. Esta comenzó a mostrar cómo construía. Ya. Qué cuidados tenía. Okay. Entonces, ¿y cómo lo hacía? ¿Con demostraciones prácticas? No, era un video. Era un video. Ciertamente era un video no muy bien editado. Okay. Pero se pudo trabajar mejor, digamos. Se pudo haber trabajado mejor, un poco más de marketing, ¿no es cierto? Okay. Pero digamos, esas son las propuestas que se extrañan. Porque cuando uno ve a las ferias inmobiliarias, es una guerra del mejor, digamos, stand. El más iluminado, el más bonito, con los mejores, las mejores anfitriones, ¿no es cierto? Los mejores premios, entre comillas, claro, ¿no? Pero no se vamos al muestra fondo del asunto. La oferta de valor. Así es. No, o sea, uno no ve, a ver, ¿cómo es que de 2006 a 2015 ya prácticamente, bueno, ya estamos en 2015, ha subido por lo menos en 250% la calidad? ¿Cómo lo demuestra? Porque el precio ha subido, la calidad. Claro. ¿Va de la mano o no? Así es. Y el segundo tema donde también he visto mejora es que en que te ofrecen ahora, por ejemplo, un espacio de cine dentro del edificio, un espacio para reuniones sociales también, para que si no quieres usar tu casa. O sea, siento que también a partir de ahí le están intentando dar mayor valor agregado, una zona de jardín específica para los chicos. ¿Dirías que esto es así? ¿O son parte de proyectos que están pensados así desde un comienzo y que no se han visto impactados por esta necesidad? Yo creo que está bien, y eso es un incremento del grado de calidad. Okay. Si uno ve, por ejemplo, cómo estaba distribuida lo que era vivienda social, ¿no? Una organización emblemática, digamos, acá en Lima, ¿no? Que es Mirones, por ejemplo, ¿no? Okay. Tiene una distribución radicalmente diferente a como ahora se ofertan los proyectos de vivienda social para Breña, ¿no es cierto? Para San Martín de Porres. No, era otra, igual Matute es otra, por ejemplo, es otra INAP, o la Residencial San Felipe, ¿no es cierto? Eso, por ejemplo, Residencial San Felipe, pienso yo que se adelantaron a su tiempo. Yo también, ¿no? pienso lo mismo. Definitivamente, ¿no? Esos espacios enormes, grandes, son fantásticos. Se adelantaron a su tiempo, ¿no? Definitivamente eso es una mejora del grado de calidad, ¿no? Okay. Y ahí siempre es necesario tener, digamos, algunos tips, ¿no? Yo, por ejemplo, tengo una página donde pongo ahí algunos tips de calidad, como por ejemplo, ¿no? ¿Qué sucede con los salones, digamos, de uso múltiple? Si tú tienes 2 edificios y tienes un parque interior y tu salón de uso múltiple está al costado del parque, créeme que el vecino que mirando el parque interior va a estar con toda la bulla durante sí, pues, eso hay que cuidarlo, te entiendo. Entonces, cosas como esas que ya son un poco más de detalle, ¿no? Okay. Que también sí sería interesante instruir al comprador, ¿no? ¿Estos tips están en una página web, en un blog? Sí, bueno, es mi tip. ¿Por qué no lo das, pues, Omar? Es Depa Nuevo. Depa Nuevo.
Facebook/DEPA-Nuevo. Ok, entonces en Facebook tenemos artículos tuyos, información al Pequeños respecto. tips en tema inmobiliario. Tips, ¿no? De hecho que tengo algunas páginas más, pero específicamente el tema inmobiliario está ahí, ¿no? De acuerdo, y la gente te puede escribir y hacerte consultas. Ah, claro, por supuesto, ¿no? Pero te vas a llenar de visitas después de esta conversación. Bienvenida sea. De acuerdo. Sea, ¿no? Muy bien. Omar, mil gracias por estar con nosotros y por esta preocupación permanente que tienen en Capeco con respecto al tema de la calidad. Tú eres el presidente del comité y siempre que hemos podido conversar de esos temas nos has aclarado muchísimos puntos. Así que nada, muchas gracias. Gracias a ustedes por la invitación. Y calidad del día, cuando tú quieras. 4:45. Vámonos a la pausa. Tips para innovar. Evita la presión de la escasez de tiempo. Ya volvemos con Calidad al Día. 91.1 FM, Radio San Borja, en tu corazón. De lunes a viernes a las 8 de la noche, hablemos de nuestra música. Un espacio que da oportunidad al artista peruano para hablar de sus propuestas musicales. Hablemos de nuestra música por Radio San Borja 91.1. Programa producido por Updike. Agenda Central. Hola, soy Gloria Granda y los invito a escuchar Agenda Central para conocer lo que sucede en el Perú y el mundo. De lunes a viernes a las 11 de la mañana y de martes a viernes a las 5 de la tarde, aquí en Radio San Borja 91.1. De lunes a viernes a las 9 de la noche, Nuevos Líderes para un Nuevo Mundo. Programa educativo con temas empresariales, con la dirección de Julio García. Gracias a Universidad de las Américas, Instituto CIMAS, Academia Precadete Pedro Paulet, Centros Educativos María de los Ángeles y Mi Pequeño Universo. Una realización del Grupo Las Américas. Estás escuchando Radio San Borja, líder en peruanidad. Continuamos con Calidad al Día. Tips para innovar. Haz que el objetivo corporativo sea compartido por todo el equipo. Todos deben caminar en la misma dirección. Son las 4:47. Qué bueno que sigan con nosotros en Radio San Borja en los 91.1. Estamos en Calidad al Día, el programa de radio del Instituto para la Calidad de la Pontificia Universidad Católica del Perú. Por lo general habíamos escuchado y sabido de la necesidad de la certificación o de la acreditación, digamos, de organizaciones. Pero ¿sabían ustedes que hay la posibilidad de certificar a los profesionales, a las personas? Y eso tiene un beneficio enorme además. Bueno, esto no es un invento. Luisa Ramos Illescas es directora de Evaluación y Certificación de Institutos y Escuelas de Educación Superior del Sistema Nacional de Evaluación, Acreditación y Certificación de la Calidad Educativa, el CINEACE. Amigos que ya han estado con nosotros en este programa, pero que nunca habíamos visto este tema. Así que, Luisa, bienvenida, buenas tardes, gracias por estar con nosotros. Muy buenas tardes, Carlos. Gracias por la invitación y aquí dispuesta a poder compartir con ustedes Encantados. esta experiencia. Cuéntame de la importancia de certificar a los profesionales. Cuando hablamos de calidad, estamos refiriéndonos fundamentalmente en certificación al desempeño laboral, al desempeño profesional. Entonces, en este proceso de certificación, cuando se evalúa esas competencias en condiciones reales de trabajo, se pueden evidenciar que es un profesional que conoce su quehacer. Entonces, esta certificación para el profesional le puede dar varias alternativas. Puede facilitarles y demostrar que es competente y acceder a mejores puestos de trabajo. Sí, que tiene un valor agregado respecto a otros profesionales, digamos. Así es. Interesante. Así es, ¿no? ¿Qué indicadores manejas, Luisa, para decir que hay que certificar a ese profesional? En principio tenemos toda una metodología. La primera es que se hace un estudio de mercado.
de dos formas. Una en gabinete, donde haces el análisis de toda la documentación que emiten los observatorios laborales, las entidades como el Consejo Nacional de Educación, el de competitividad, ¿no? Donde hay estadísticas de qué carreras o qué profesiones tienen perspectiva, es decir, tienen un largo alcance de desarrollo. Esa es una primera parte, y una segunda parte que hacemos visitas macrorregionales, donde con los gobiernos regionales de un sector podemos ir discutiendo cuáles son las necesidades del sector para el desarrollo regional o para el desarrollo local. De acuerdo. Luisa, si yo me presento a este proceso y tú me dices que no me das la certificación, me voy a sentir pésimo, ¿no es cierto? Pero debo mirarlo como un acto de derrota personal o como la posibilidad de entender que acá hay algo que hay que mejorar y superar en el tiempo. Definitivamente que es una oportunidad de conocer en qué parte del expertise de tu profesión estás. Okay. Inclusive para que te puedas presentar, hay una etapa de inducción, donde se te dice estas son las competencias que debieras conocer en las carreras que tienes. O sea, no te mandes a la piscina sin revisar muy bien las cosas, digamos. Así, entonces hay el proceso de autoevaluación. Claro, que es el mismo que se utiliza también para acreditación. Así es, ¿no es cierto? Solo que es la persona. El mirarse a sí mismo. Así es. ¿Cómo va ese proceso? Es bastante sencillo y muy bueno, porque hay una mirada real de lo que debo demostrar. Y es más, en el caso de las normas en institutos superiores, hay normas priorizadas que debes saberlas, o sea, hay condiciones de calidad necesariamente que tienes que manejarlas. Si no las manejas, no pasas, ¿no? Claro, entonces, mínimos, ¿no es cierto? Sí, si no, algunas priorizadas, digamos. Hay una serie de normatividad, pero estas tienes que saberlas necesariamente, hacerlas bien sin ningún error. De acuerdo. ¿No? Luisa, ¿tú dirías que ese es un proceso que puede beneficiar a las personas de mandos medios o que tienen trabajos técnicos más que quizás a los que tengan títulos universitarios? Sí, definitivamente que sí, porque le permite, nosotros a través del CINEACE tenemos un componente que es la articulación con el Ministerio de Educación o con los procesos formativos. Ajá. Entonces, hay un proceso de convalidación, la norma lo estipula, que las personas que tienen algunas competencias logradas pueden continuar su formación en el nivel siguiente que le corresponda, validándoles aquellas competencias que han sido ya demostradas y que las debiera de repente otro camino de lograrlas es a través de los estudios. Entonces yo certifico estas competencias, entonces me va a permitir, si la carrera tiene 5 años y me convalidan mis competencias, entonces ya no ser la carrera universitaria de 5 años como lo es hasta este momento, sino hacer una complementación que me permita obtener el título universitario. Fantástico. Sigamos viendo este tema en detalle. ¿Crees que en el mediano y largo plazo la demanda de profesionales que precisen esta certificación va a ser mayor y que va a obligar al CINEACE a tener que seguir tercerizando en más empresas este proceso? ¿El futuro es ese, Luisa? Eso es lo que preveemos. Preveemos que este proceso se haga mucho más extensivo a más gente, que puedan ser capaces de, uno, de valorar el plus que les genera el ser certificados, y el otro de parte del Estado, que las políticas públicas que se hagan realmente valoren esos procesos y les permita lo que aspiramos, ¿no? Una complementación. Como decía, hasta ahora es que si yo sigo una educación básica que me dura 2 o 3 años y quiero ir a una educación superior, también tengo que hacer los 3 años siguientes. En este proceso de certificación de competencias no sería la idea así. Sería de que yo tengo estas competencias que también las desarrollaría vía estudios, pero que sin embargo teniéndolas ya como dominio, me va a permitir un estudio. Y me parece, Luisa, que puede ser un excelente sistema para ser convocados a puestos en el Estado, ¿no es cierto? Y que sea un requisito, además.
hay la experiencia. Algunos gobiernos regionales se han comprado este tema, por ejemplo, Cusco. ¿No? Cusco, no en el nivel superior, pero sí en el nivel de operarios, de básicos, lo que ha hecho es sacar disposiciones regionales que aquellas personas certificadas tienen la prioridad para ser contratados por el gobierno regional para hacer algunas tareas específicas en ocupaciones que ellos tienen. Y me parece, y corrígeme si me estoy equivocando, Luisa, que también alinea, es decir, hace que todos los profesionales tengan un nivel mínimo hacia arriba que nos garantiza calidad en el Estado, en el caso cusqueño, por ejemplo. Así es. El gobierno regional ha participado en varios de los eventos, ha sido testigo de los procesos de evaluación y por eso es que ellos han decidido hacer eso. Estamos también con esa misma mirada que otros gobiernos puedan seguir asumiendo ese rol de calidad e ir alineando el sistema en general, o sea, tanto el formativo como la parte ocupacional. Me preocupa el páramo, es decir, que gobiernos regionales, sobre todo allí donde hay menos capacidades profesionales, técnicas principalmente, obliguen o pidan procesos de certificación y no puedan llegar a los niveles mínimos, Luisa. ¿O estoy siendo muy pesimista? Yo creo que sí, se puede llegar. Sí se puede llegar. Tú sabes que los estándares, es eso, son parámetros generales para todo el país. En la generación de las normas o de la estandarización que hacemos nosotros dentro del CINEACE, tenemos una política. Se elaboran con comités de expertos estas normas, pero dependiendo de la ocupación o el rango donde se desarrollen esas ocupaciones, nosotros validamos estos estándares, ya sea, por decirte, si fuera informática, es una ocupación que mayormente se da en la costa. Entonces yo voy a validar esos estándares en costa norte, costa centro, costa sur. Perfecto. Pero si hay otras ocupaciones, como las que tienen que ver con actividades agrarias, esas se dan en la costa, en la sierra y en la selva. Entonces estos estándares corresponden a esa línea. Entonces, ahí se recoge, con esto quiero decirte que se recoge la experiencia de cada uno de los sectores donde se desarrolla la carrera. Entonces, el que sabe hacer bien las cosas la va a hacer bien, doquiera que esté. En cualquier sitio, ¿no? En cualquier sitio. Me parece sumamente interesante. ¿Es muy caro certificarse? Un poquito. Es un poquito caro. Claro. Es un tema en el que CINEACE no ha intervenido, digamos, directamente, sino a través de gestión, de apoyo. En el caso de acreditación, por ejemplo, desde el CINEACE se gestó el apoyo del Estado vía otro proyecto. En el caso de certificación, nos interesa que las cámaras de comercio o los gobiernos regionales, dentro de sus planes de desarrollo, incorporen el componente de esta como desarrollo de capital humano, un fondo que pueda permitir a aquel grupo de personas que quieran seguir desarrollándoles y puedan solventar de alguna manera. Hasta el momento... Un porcentaje, por lo menos, ¿no? Sí, un porcentaje. Hasta el momento, lo que se ha hecho es que las entidades certificadoras interesadas en, digamos, como parte de su desarrollo social, de su labor social, han solventado parte de este proceso. Me quedan 10 segundos. ¿Una certificación a un profesional tiene un indicador de componente ético? Sí. Sí, ¿no es cierto? Sí, debe tenerlo, definitivamente, ¿no? Porque esto se presta, y tenemos experiencias internacionales, se presta a negocio. Claro. Entonces ahí entra a tallar tanto la supervisión o el monitoreo de parte de la entidad certificadora como del CINEACE. Totalmente. Que garantice la transparencia y la rigurosidad técnica con que se evalúa. Ha sido muy grato tenerte, Luisa, esta tarde y haber conversado de esta posibilidad. ¿Alguna página web, algún dato de contacto para que quienes quieran conocer un poquito más de este tema? Sí, pueden entrar a la página del CINEACE. CINEACE, con S, ¿ah? CINEACE, terminada CE. Y
Y si se trata de certificación, también a la pestaña de certificación. Y ahí pueden encontrar videos, mensajes, Perfecto. propuestas. Muchas gracias, Luisa Ramos Illescas, directora de Evaluación y Certificación de Institutos y Escuelas de Educación Superior del CINEASA, que nos ha acompañado esta tarde. Gracias a ustedes. Muy bien, nos tenemos que ir, pero tengo rápidamente que contarles que hay una diplomatura de Gestión de Servicios de Tecnología de Información y Comunicaciones. Va el 7 de marzo. No se olviden, en el Instituto para la Calidad de la PUC hay una diplomatura en Gerencia de Proyectos y Calidad. Va el 13 de marzo. Vuelven las diplomaturas Lean Six Sigma Green Belt el 17 de marzo. Y cursos de especialización en calidad al servicio al cliente el 20 de marzo. Gracias al Instituto para la Calidad por estos cursos y por estas posibilidades que nos ofrece. Nos vamos 5 en punto. Gino Bardalagos ha estado en los equipos técnicos. Galo Flores, como siempre, en la dirección periodística y Carlos Cornejo en la conducción, los hemos acompañado. Muy buenas tardes. Radio San Borja y el Instituto para la Calidad de la Pontificia Universidad Católica del Perú presentaron Calidad al Día, un espacio dedicado a fomentar la cultura de la excelencia. Los esperamos el próximo miércoles a las 4 de la tarde, aquí en Radio San Borja 91.1, líder en peruanidad.